Muy buenos días, queridos hermanos, querida iglesia, y un día más aquí juntos con ustedes de esta manera para poder tener un tiempo de compartir la palabra del Señor, aquello que creo y entiendo Dios puso en mi corazón, primeramente para mí, porque como tantas veces lo menciono, ustedes me han escuchado, que el primero que tiene que ser alimentado soy yo, para luego poder compartir ese pan que Dios nos da. Y en esta mañana quisiera saludar a todos aquellos que anónimamente participan de las reuniones, ya sean por la radio, por Radio Rema, ya sea por internet, ¿cómo es que se dice? Online, no me venía la palabra. Los que están cerca, los que están lejos. Y bueno, como siempre, realmente deseamos que este tiempo, que hoy seguimos de la misma manera, con el templo vacío, excepto 4 personas de las que están aquí siempre, Priscila, Tevi, Santiago y Josué, y poder tener este momento de compartir con ustedes. Se nos hace difícil en el sentido de que los extrañamos aún hasta con el barbijo los extrañamos, porque tantos meses hemos tenido tan lindo tiempo de alabar y bendecir al Señor juntos. Y yo creo totalmente, como dice el Señor, donde están 2 o 3 reunidos, allí estoy para bendecirlos, para ministrarles en la palabra, en la unción, en la fe, en la misericordia, y cuantos más como familia de Dios. Así que sé que algunas personas, algunos hermanos pueden estar pasando momentos por enfermedad, momentos difíciles. Y bueno, vamos a estar orando en esta mañana por cada uno de aquellas cosas que realmente la salvación de Cristo Jesús hacia nosotros es completa, es en todas las áreas. No es solamente decir, bueno, me salvó mi alma, me libró de mis pecados y nada más. No, trae sanidad, trae paz, restauración. Mire, el fruto del Espíritu es fe, mansedumbre, templanza, amor. Realmente nos hace vivir de una manera completos en Él. Así que quisiera, antes de compartir la palabra, orar, encomendar este tiempo para que realmente el Señor pueda, a través de su Espíritu Santo, hablarnos a cada uno de nosotros. Así que Padre Celestial, muchas gracias por esta mañana, el primer día de la semana, como tantas veces lo mencionamos y creemos. Señor, queremos comenzar esta semana bendiciendo tu nombre, honrando tu nombre. Señor, diciéndote a ti que tú eres todo para nosotros. Señor, gracias por revelarte a nuestras vidas. Gracias por venir a nuestras casas. Señor, gracias por toda intención de los cielos en traer la salvación de nuestras almas. Pero también, Señor, mucho más, conocerte a ti, amarte a ti, caminar contigo, Señor, no solamente los días de reunión, sino cada día en la mañana, cada día en el trabajo, en la escuela, o en casa ahora, sin escuelas, sin universidades, todos confinados. Pero Señor, tú no cambias, tú permaneces siempre el mismo. Y gracias por tu gran fidelidad, Señor, por esa fidelidad que no cambia. Tu nombre es el fiel y el verdadero. Así que en esta mañana te honramos, te bendecimos y gracias por permitirnos una vez más, aunque sea de esta manera, Señor, transmitiendo
a la distancia. Señor, que tu palabra vuelva a ti con fruto. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Y lo que estaba pensando en estos días era con respecto a los cambios. Bueno, nos queda creo que un domingo más todavía de aislamiento, ¿no es cierto? Las autoridades, el gobierno de aquí de la nación argentina dispuso un cierre hasta fin de abril. Así que tenemos todavía un domingo más que hemos acompañado las medidas que se han tomado en no tener las reuniones presenciales. Así que nos queda un domingo más de esta manera, pero luego no sabemos, pero también no sé si podría decir discernimos o sospechamos de que esto puede llegar a continuar. Así que esperemos que podamos reunirnos nuevamente. Y si no, sabe que el Señor no cambia. Creo que más que nunca tenemos que adaptarnos al nuevo estilo de vida que tenemos, no solamente aquí en Argentina, sino en todo el mundo. Esto es algo mundial, no es algo de una región, de una provincia, de un país, sino algo que Dios ha permitido, Dios que ha estado moviendo todas aquellas cosas movibles, van a ser movidas, pero las inconmovibles, aquellas que son del reino de Dios, aquellas que tienen que ver con Dios, no van a ser movidas, sino al contrario, van a ser afirmadas en los corazones de cada uno de los suyos. Así que, pensando qué vamos a hacer, cómo vamos a seguir en este tiempo. Cuando comenzó en marzo del 2020, bueno, fue toda una sorpresa, ¿no es cierto? El cierre de las iglesias, pensábamos que era por un tiempo, el cierre de todo, no solamente de las iglesias, ¿no? Pero para nosotros, como hijos de Dios, la casa de Dios es algo muy importante, no es alguna alternativa, no es algo que puede ser una sugerencia, tiene que ver con nuestro estilo de vida y con todo aquello que el Señor ha puesto a través de tantos años de poder congregarnos, con la libertad que Dios nos ha dado en este país, de tener libertad de culto. Y bueno, pasaron varios meses, como mencionaba, del mes de marzo hasta noviembre, hasta que se permitió poder abrir con restricción de un 30%, y así estuvimos hasta hace 2 semanas atrás, donde nuevamente se tomaron estas medidas. Y ahora, como siempre, se están todas estas comentarios y estos anuncios de otra ola, de otros contagios, de mayores contagios, y hay que tratar de restringir más. Creo que ahora nos es más difícil, me parece, que la primera vez. No sé por qué, pero así lo percibo yo. Este tiempo de cierre no es algo de decir, bueno, ya lo vivimos, ya está superado. Pero creo como que no sé por qué, pero es algo lo que percibo. No sé qué es lo que percibe usted. Si lee lo mismo, si es más simple o no. Pero justamente lo que quiero compartir de los cambios que vamos a hablar específicamente de uno, que yo creo que fue el tiempo de mayor transformación en lo que era toda la parte cristiana, toda la parte de Dios que tenía que ver con la venida de Jesucristo. Y es cuando el Señor Jesús llega en sus días de cumplir aquello por lo cual el Padre lo había enviado y Él había venido a morir en una cruz, pero no solamente a morir, sino también a resucitar
y también a ascender al lugar donde estuvo siempre con el Padre, a la diestra de Dios Padre. Entonces, en ese tiempo, vamos a ver una porción de las Escrituras que se encuentra en Lucas capítulo 24. Y nos dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, que fue el domingo de resurrección, por eso yo ya lo tomé como parte de mi vida y parte de aquí de la capilla. El primer día de la semana, el domingo, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Unas mujeres habían ido para preparar al Señor con las especias como se acostumbraba, pero dice no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Esto hace unos años atrás, el Señor me dijo, en la tumba no estaba el cuerpo. Y la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 12, 27, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, que si no hallaron el cuerpo del Señor en la tumba, la iglesia de Jesucristo tampoco está en una tumba. Él es nuestra cabeza y cada uno de nosotros somos el cuerpo, y por eso, porque Él vive, nosotros vivimos, y por la gracia de Dios somos esa luz que resplandece en este mundo, somos esa sal de la tierra y todas aquellas cosas. Somos los hijos de Dios que estamos para proclamar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un propósito muy grande en cada uno de nosotros como iglesia. Y dice en el versículo 4, y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron estos varones con vestiduras resplandecientes, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Aquí hay un principio que tenemos la palabra de Dios y aquellas cosas que ya estaban establecidas. Ya desde el Antiguo Testamento, la cantidad de profecías que fueron dadas sobre Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, en el tiempo que iba a venir. ¿Qué es lo que iba a suceder? Pero también Jesús mismo, cuando vino, una de las mayores contrariedades con los religiosos era justamente porque Él era el Hijo de Dios y Él decía, mi Padre, esto es lo que me ha dado de hacer y esto es lo que yo les anuncio. Entonces decían, pero ¿cómo habla de Dios el Padre si este no es el hijo de José, no es el hijo de María? No lo habían reconocido como el Hijo de Dios, como el Rey de Israel. Entonces, interesante es cuando volvemos a recordar las palabras que el Señor ya había dicho. En ese caso a ellas, pero también a nosotros. Dios nos habla a través de su palabra, aún en este tiempo. También no como algo que estábamos en ese tiempo nosotros hace más de 2000 años, pero la palabra de Él permanece para siempre. Y todas aquellas
promesas, tanto fueron para ellas como también para nosotros. Y nosotros hoy, de una manera quizás muy especial, en donde es el Espíritu Santo que Dios ha derramado dentro de nuestros corazones, que ha venido a hacer habitación en nuestros corazones, tenemos algo, como podría decir, una mayor ventaja que ellos. Porque en ellos, en la antigüedad, el Espíritu Santo venía sobre ellos en determinados momentos. Pero hoy el Espíritu Santo está en nuestros corazones y uno no tiene que buscar afuera, tiene que buscar adentro. La conversación no es hacia afuera, la conversación es hacia adentro. El que está dentro de nosotros y está por nosotros. Y dice que entonces ellas se acordaron de esas palabras. Se habían olvidado. Y dice, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás que estaban reunidos después de la muerte de Jesús. Era María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. ¡Qué tremendo! Algo que el mismo Señor a sus discípulos, vez tras vez, les anunció lo que iba a acontecer. Pero era como que no lo habían tomado como literalmente que iba a pasar. Así que nos dice que en el versículo 12, pero Pedro levantándose, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solo y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pero en general todos los que habían estado con él no creían. Y entonces acá ocurre algo que nos relata esta porción de las Escrituras. Y nos dice en el versículo 13, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Aquí nos dice que 2 de ellos, 2 discípulos de los que caminaban con el Señor, con los que estaban siempre. O sea, no eran algunos de los que alguna vez visitaron algunas de esas reuniones multitudinarias, no, estaban con ellos. Pero era el tercer día y ya era como que había dicho, ya todo terminó, cambió. Lo que era hasta hace 2 días caminar con Jesús, ir a los lugares, ir al templo, caminar por las colinas, ver las multitudes, sanando, librando, enseñando. Es como que todo eso ya había terminado. Y estos discípulos iban a una aldea llamada Emaús. Emaús estaba aproximadamente 11 kilómetros de Jerusalén. Esto estaba ocurriendo el mismo día, domingo, donde Jesús había resucitado y ellos habían escuchado el reporte de las mujeres cuando fueron a decirles. Entonces, se volvían, yo estaba pensando, digo, bueno, vivirían ahí en Emaús, serían de esa ciudad por algunos detalles que después lo vamos a ver, o realmente se estaban volviendo ya como definitivamente saliendo del entorno donde todo lo que estaban viviendo en todo ese tiempo era algo que, me imagino, nadie se quería ir. Tantas veces hasta estuvieron 2 o 3 días con el Señor, participando de los milagros, de las sanidades. Yo me imagino, no sé si realmente nunca estuve 3 días así en un lugar diciendo no me quiero ir de acá, pero
realmente habían vivido unos tiempos, esos 3 años con Jesús, tiempos de gloria, de la revelación, de la misericordia, del amor de Dios expresada a todos aquellos que se acercaban a Él. Y nos sigue diciendo que iban caminando hacia Emaús y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, qué interesante, ¿no? Hablaban y discutían, había unas grandes diferencias. Vos qué decís esto, pero mirá acá. Y no es así, porque acordate de aquí. Y era como una ida y vuelta de lo que iban conversando, pero el motivo de la conversación era lo que había pasado en esos días. Y dice que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo: ¿qué conversación son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El otro día, en el programa de radio, yo compartí algo, mencioné algo, cuando los discípulos estaban junto con el Señor, donde le habían dado de comer a los 5.000 hombres, allí en un lugar a orillas del mar de Galilea, y el Señor los envió al otro lado, a Betsaida. Dice: vayan ustedes, los subió a la barca y se fueron. Y nos relata Mateo que ellos fueron y Jesús, cuando terminó de despedir a toda la multitud, él se fue al monte a orar, pero vio que se había levantado una tormenta. Y en esa tormenta los vio a ellos remando con gran fatiga, y dice que el viento era contrario y no podían avanzar. Y de repente el Señor se acerca hacia ellos y viene caminando sobre el agua. Y cuando ellos lo vieron, se asustaron, temieron y dieron voces como de pánico, diciendo: es un fantasma. Y el Señor les dice: ten ánimo, yo soy, no temáis. Y cuando Él les dice esa palabra, no habían conocido su persona, no habían conocido nunca esa faceta de que el Hijo de Dios, Jesucristo, podía caminar sobre las aguas en medio de una tempestad de viento. Nunca habían visto muchos milagros, pero nunca lo habían reconocido de esa manera. Y nos dice la Escritura que al decir Él, yo soy, ahí reconocieron su voz. Y el domingo pasado, cuando compartí con ustedes, compartí de algo que mencioné de oye y cree a Dios. Oye. Pero acá ocurre algo extraño. Por eso pensaba que muchas veces nosotros afirmamos cosas como que por esta única vez el Señor hizo y no lo va a hacer de otra manera. Por ejemplo, la semana pasada yo decía, bueno, si no conoces de la manera que viene, reconoce la voz. Por eso es importante escuchar la voz de Dios en nuestro interior. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, no es por la vista. Bueno, la oveja es un animal muy limitado, solamente mira ahí adelante, no levanta la vista para nada. De hecho, tantas veces caminando así, buscando la comidita, se caían en los barrancos porque no veían más allá.
Pero dice el Señor, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces yo decía, bueno, es el tiempo de escuchar su voz, de oír a Dios. Y ahora me encuentro con esta escritura, que Él les habla y no lo conocen. Entonces tantas veces afirmamos cosas nosotros, los comunicadores, pastores, con un énfasis de que esto es así, 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 es inevitable, no hay otra manera. Y podemos encontrarnos y asombrarnos de que Dios es infinito y puede hacer como quiere, de la manera que quiera, cuando quiera, donde quiera. Y no vamos a poderlos limitar con una forma específica. Pero hay algo que sí yo quiero dejarles a ustedes, es que es un tiempo en el cual vivimos que no tenemos que quedarnos enfrascados a todo lo que veníamos viviendo o cómo veníamos viviendo o cómo veníamos participando de todas las cosas de Dios y decir, Dios es esto así y si no es así, no es Dios. ¿Me explico? No se tiene sentido lo que le estoy diciendo. Cuando lo decimos así tan afirmativo, Dios es esto y no hay otra posibilidad. Es cierto, hay verdad que hay cosas que son así. Dios es amor y eso es inevitable. Ahora, ¿de qué manera Dios ama? ¿A quién ama? ¿Cómo ama? Eso nadie le puede poner un filtro, nadie le puede decir, no, Señor, vos esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. No, Él es amor. Él es el fuego consumidor. Él es luz. Y se puede manifestar de muchísimas maneras. Y en estos tiempos finales, digo finales porque creo que estamos en los últimos tiempos, el Señor nos va a sorprender con tantas cosas. Y cuánto más el día que lleguemos a verle cara a cara. El día que podamos estar por la gracia y la misericordia de Él en el reino de los cielos. Cuántas cosas. Pero bueno, sigamos. Así que le pregunta, ¿y por qué están tristes? Claro, esta discusión no era algo de querer tener razones, sino de que había una tristeza. Y le respondieron uno de ellos que se llamaba Cleofas. Estaba mirando que Cleofas, según una antigua tradición, identifica a Cleofas como el hermano de José, el esposo de María. O sea, no podemos decir que era el tío de Jesús, porque José no era el padre de Jesús. José era el esposo de María. El padre del Señor Jesús, él fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero así dicen, este Cleofas, bueno, era dentro de la familia. Y le dijo, ¿pero eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas en que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Era como que le estaban dando una cátedra a este peregrino que se acercó, que parecía como que hubiera venido de otro mundo, pero el Señor estaba dejando que abrieran sus corazones, que expresaran lo que ellos sentían y Él los escuchaba. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Esperábamos. Si hubieran esperado unas horas más, se evitaban todo este viaje de regreso. Pero también todo esto nos sirve y nos habla a nosotros de cuando el Señor busca a los que se alejan.
Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. O sea, tengo un mosquito aquí que me está... O sea que ellos escucharon el reporte. También nos han asombrado unas mujeres que fueron en el día, fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Tenían todo el reporte específico, pero no estaban creyendo lo que ya Jesús había dicho. Entonces Jesús le dijo, oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y estaba pensando, ¿cuánto debemos conocer las Escrituras? El otro día le mencionaba a un hermano, a Carmelo, que está con los jóvenes junto con su esposa. También están Eleazar y Ruth. Y le mencionaba de poder pedirle a los jóvenes que busquen en las Escrituras para qué vino Jesús. ¿Para qué vino Jesús? Para que sepamos, no solamente para tener un conocimiento, sino para incorporar que Jesús vino por cada uno de nosotros con un propósito muy específico. Y les puedo asegurar que la lista es muy grande. ¿Para qué vino? Vino para que ninguno se pierda. Vino para deshacer las obras del diablo. Bueno, tantas cosas. Yo he venido para que vuestro gozo sea cumplido. Tantas escrituras interesantes. ¿Para qué vino el Señor? ¿Cómo fue enviado? ¿Cuál fue el propósito? Porque de ahí empezaremos a conocer de la gran fidelidad de lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. Vino para tomar el lugar en la cruz por causa nuestra. Vino para morir en nuestro lugar. Pero vino también para resucitar, para darnos vida y vida en abundancia. Así que qué importante que el mismo Jesús le comienza a recordar las Escrituras desde los profetas, desde Moisés, que hablaban de Él. Y dice que llegaron a la aldea ahí a donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Y es interesante que Jesús no les reprendió en nada lo que ellos venían hablando. Es más, me llamó mucho la atención el día que el Señor me lo mostraba, que ellos se estaban yendo de Jerusalén y Jesús los acompañaba. No los amonestó, no los apuró, no los empujó, no los condenó. Él estaba siguiendo a ellos, pero esperando el momento de revelársele a sus vidas y empezar ese cambio transformador de que ya no se iban a alejar más de Jerusalén, sino que iban a regresar. Entonces nos dice que llegaron a esa aldea y Jesús hizo como que iba más lejos. Y quizás con la intención de decir, ¿querrán que yo me quede? ¿Querrán conocer algo más de lo que está sucediendo en este cambio en la historia? Hoy nosotros sabemos que era el cambio de la historia, ellos no sabían.
Así que ellos le obligaron a quedarse diciendo, Señor, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. O sea, ya había transcurrido varias horas. Y entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando ellos sentados a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Esa palabra reconocer significa vuelto a conocer. En todo ese tiempo, en toda esa caminata, no conocieron su figura, no conocieron las expresiones de él, no conocieron su voz, porque dice la Escritura que por ese tiempo fueron velados, y él es el que se da a conocer. Pero sucedió algo, que cuando se sentaron a la mesa, que la mesa nos habla de comunión, y tomó el pan, lo partió y les dio, fue ese momento, que en ese momento le reconocieron. Dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Sabe? Tenía esa capacidad el Señor cuando resucitó, de aparecer y desaparecer en un instante. Eso que dice, él desapareció de su vista, no quiere decir que él se fue de al lado de ellos. ¿Me explico? Nosotros hoy acá no lo vemos, no podemos palparlo. Pero si él dijo, cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, no tengo la menor duda de que él está con nosotros y en medio de nosotros, aunque no lo vea. Así que ahí desapareció de su vista, y lo que sucedió en ese momento, se decían uno a otro, pero no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Yo creo que este es un tiempo así. Es un tiempo que el Espíritu Santo está hablando, el Espíritu Santo está buscando, el Señor Jesús está acercándose aún más. Y no saben por qué ha comenzado un seminario en estos días, y jóvenes con el cual estoy hablando, de aquí de la capilla, con lágrimas en los ojos, y dice, mire, yo no pensaba hacerlo. Yo no pensaba este año tomar este tiempo de estar en el seminario, pero algo empezó a pasar, algo empezó a atraerme, algo empecé a ver como que podía ser imposible. Antes decía que no y ahora digo que sí. Es como hablábamos el domingo pasado, ¿no es cierto? Que el Señor está buscando a aquellos que ya antes que Dios le hable ya dicen sí. Hay como una predisposición, pero algo que lo está haciendo el Señor. Así que ardía en sus corazones lo que el Señor les hablaba. Y dice que levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a todos los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entrando en la imaginación de ese momento que se había hecho de noche, 12 kilómetros habían caminado, y regresar quizás ya de noche, era un peligro. Pero ya había una certeza en su corazón que Jesús vivía y que Jesús estaba con ellos, estaba buscándolo.
el Señor sin duda los acompañó. Y dice, mientras ellos aún hablaban estas palabras, ¿qué sucedió? Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Y otra vez, espantados por la situación. Mire, dice en Juan, relata este mismo suceso y dice que las puertas estaban cerradas y ellos estaban ahí adentro y en un momento Jesús estaba en medio de ellos. Claro, cómo no se iban a atemorizar por esa manifestación no conocida. Y Él les dice, ¿por qué estáis turbados? Y vinieron a vuestro corazón estos pensamientos. Esta palabra turbado significa trastornar, agitar, perturbar, dificultar. Dice, es una agitación mental nacido del temor. Y estaban turbados, como confundidos. Pero el Señor, en su gran misericordia, seguía adelante, revelándose. Y ahí mismo le dice, miren, mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved, un espíritu no tiene carne y huesos como veis que tengo yo. Y diciendo esto, le mostró las manos, los pies. Y dice que como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, le dijo, ¿tenés algo que comer? Y ahí le dio y comieron con ellos. Y les dijo otra vez, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y escucha, así estaba escrito que era necesario que el Cristo, que significa el enviado, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y algo más, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. No solamente vino para que muriese en una cruz, dice la Escritura, no solo profetizan la muerte y resurrección del Mesías, no solamente esos, sino que nos dice que también era para decretar que el mensaje de la redención debe ser ofrecido a todas las naciones. ¿Para qué vino? Para morir en una cruz, para morir para quitar el pecado, para resucitar, pero también vino para dar el mensaje a cada uno de los suyos y que lleven y hagan discípulos a todas las naciones. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y en medio de todo ese momento de turbación, podría llamarlo de dudas o lo que fuera, estaba Jesús allí, pero era algo que nunca lo habían vivido. Sí habían caminado, lo conocía, el Señor siempre los sorprendía con cosas maravillosas del reino de Dios, pero ahora Él había muerto y ahora resucitado estaba allí con un cuerpo
que todavía no había sido glorificado, pero no lo conocían. De repente no lo conocían y de repente sí lo conocían o lo reconocían. Y en ese momento el Señor le dice: y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Para qué vino Jesús? Para enviar al Espíritu Santo. Dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y les da una orden: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Quédense aquí. ¿Hasta qué? Hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes y dentro de ustedes y queden y puedan ahí caminar por toda la vida cumpliendo la voluntad del Señor. Y dice que terminada esas palabras, dice, lo sacó fuera hasta Betania. Betania nos dice que estaba a 3 kilómetros del lugar. Caminaron hasta allí. No sé si en silencio, asombrados, cómo habrán caminado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hará? Si estábamos allí reunidos y aparece de la nada. Estos dos que estaban caminando se le aparece en el camino. Le empieza a recordar las palabras de las Escrituras, nos recuerda las palabras a nosotros. Era un momento tremendo de expectativas. ¿Qué estarían hablando mientras iban hacia Betania? Todos estos, porque no solamente eran los 11, dice que había muchos más ahí. No relata más que eso. Pero una cosa sí nos dice, que cuando llegaron a Betania, alzando sus manos, los bendijo a todos. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Hasta que volvieron ellos con gran gozo, adorando al Señor, esperando la venida del Espíritu Santo. Y allí comenzó la historia de la iglesia. ¿Y qué quería compartirles esta mañana a todos ustedes? Los cambios. Ya Jesús no estaba más. Ya no caminaba, ya a todos los lugares que iban las multitudes que seguían, que iba al templo, no iban al templo. Todo había cambiado. Santiago, todo. Nunca más fue lo mismo. Y ahora, ¿cómo seguiremos? ¿Cómo seguirá nuestras vidas? Antes fue un cautivar del Señor que era a donde Él estaba. ¿Quién no quería estar? Era atraídos. Ya sea por necesidades físicas, familiares, dentro de la casa, por lo que fuera. El llamamiento para entregar sus vidas y seguirlo a Él. Pero ya todo había terminado. Por eso esa gran plática, esa gran conversación, y mirá, y pasaron estas cosas, lo que no tenían presente, que se habían cumplido los tiempos. Y hoy se están cumpliendo tiempos de Dios en el mundo. Hoy se están cumpliendo tiempos de Dios en el mundo, iglesia. Hermanos, pastores, ministros,
Jóvenes, niños, hoy se está cumpliendo el tiempo de Dios. Y yo particularmente, no sé, esto es algo personal. Usted tenga sus propias ideas, conclusiones, pero yo no tengo expectativa de que todo va a volver a su normalidad, de lo que llamábamos nosotros normalidad. Yo creo que ya las cosas no van a ser más lo mismo. Pero sí le puedo asegurar que algo va a ser lo mismo, y es: Dios sigue siendo Dios y Él es el mismo. Él es el mismo. A Él no lo mueven los tiempos, no lo vuelven pandemias, no vuelven pestes, terremotos, no lo mueven en enriquecimiento o en empobrecimiento, en guerras. Él sigue siendo Dios y todo va cumpliéndose en aquello que está escrito. Pero una cosa sé también, que al venir Él a nuestras vidas, a nuestros corazones, nos ha bendecido. Somos benditos del Señor. Pero no quedemos solamente, este mensaje, diría uno, bueno, sería para las Pascuas. Hablemos de la resurrección para las Pascuas, que y tomamos la Santa Cena, partió el pan, qué buen momento. No. Lo que Dios ponía en mi corazón es que los tiempos cambiaron. ¿Cómo seguiremos? ¿Sabes cómo seguiremos? Por la guía y el poder del Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros. Así seguiremos. Si estemos reunidos o no, no lo sé. Si se volverá a abrir o no, no lo sé. Pero lo que sí sé, que el mensaje no está preso, el mensaje no está retenido, y creo que más que nunca hay una gran necesidad que se ha producido para escuchar palabra de esperanza, para escuchar y tener y poder recibir una luz de esperanza y cambios en las vidas de aquellos que no tienen esperanza, de aquellos que han estado o están afligidos, atribulados por pérdidas familiares, pérdidas personales. Sin saber a dónde ir, sin saber a quién recurrir. Señor, tú dijiste: yo he venido para deshacer las obras del maligno. Señor, y te ruego que en este tiempo, aprovechando la gran necesidad y muchas veces las vidas corriendo a las oscuridades, a los brujos, curanderos, para buscar una respuesta, les sean cerrados esos caminos y se puedan encontrar contigo. Porque tú eres la vida, tú eres el dador de vida, tú eres nuestra plenitud, Cristo Jesús. Y si te tenemos a ti, Señor, ¿qué más? Prepara mi corazón, prepara nuestras vidas, prepara nuestras casas en la disposición de amarte y de conocerte. Y que tu Espíritu, Señor, así como lo hiciste con ellos, recordándoles de las cosas que ya estaban escritas. Recuerden que esto ya estaba escrito. Recuerden cuando les hablé. Recuerden las promesas que yo les he dado. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Padre Celestial, en esta mañana
Te amamos y te bendecimos, Señor. Y gracias por una vez más, Señor, mostrándonos de los cambios que hay a nuestro alrededor, pero hay algo que no ha cambiado: tu amor y tu misericordia, tu gracia, tu favor, tu salir al encuentro, Señor, a la invitación, a esa invitación, porque vendrá el Espíritu Santo. No salgan hasta que no estén revestidos del poder, de la unción del Espíritu Santo. No es solamente un hablar en lenguas, no. Es un nuevo nacimiento, donde nuestras vidas son establecidas en el reino con autoridad y con poder. Cristo Jesús, seas nuestra plenitud en todo este tiempo. Señor, así en Emaús, en Jerusalén, en Betania, en el lugar donde estemos, te amamos y te bendecimos. Gracias, gracias. Adórale, adórale. Adoremos a Jesús. Plenitud, Cristo Jesús. Sí, díselo allí donde tú estás. Tú eres mi plenitud. Si te tengo a ti, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo. Oh, que sea esa nuestra oración, nuestra disposición en este tiempo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado. Oh, revélate aún más, Señor. Aleluya. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Sí, Señor. Aunque todo sea removido, tú estás con nosotros. Padre, bendigo a cada hermano, cada familia en el nombre precioso de Jesús. Y que las palabras y que el amor, que la gracia, Señor, sea sobre cada uno en este tiempo, guiándonos, atrayéndonos, cautivando nuestros corazones, Señor, y aún en nuestros pensamientos y en nuestro entendimiento. Señor, aún como pasó en esos días, Señor, fueron abiertos sus ojos. Señor, fueron abiertos su entendimiento, y que ardía la palabra en sus corazones. Señor, enciende aún más, Espíritu Santo, con ese fuego dentro de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y le guarde.
tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti,